Hace 20 años, Katarina soportó en silencio la falta de respeto de un marido que ahogaba sus frustraciones en alcohol. Pero cuando el destino le asestó el golpe más cruel, al descubrir que su cuerpo la traicionaba con una enfermedad implacable, buscó el único lugar donde aún tenía esperanza, el consultorio del médico. La frase resonó como una frase sin atractivo: cáncer de mama en etapa 2. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como el plomo, mientras Katarina sentía un hormigueo en los dedos y el aire se enrarecía en la pequeña habitación aséptica. Su voz, al cuestionar el diagnóstico, sonaba extraña, como si fuera la de otra persona. La doctora, con la vista cansada pero llena de sincera compasión, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. 20 años de práctica no la habían hecho inmune al peso de aquellas palabras. Las pruebas no dejan dudas, Katarina, confirmó, pero luego añadió con firmeza: pero tenemos razones para creer. Lo detectamos temprano. Con cirugía y quimioterapia, las posibilidades son reales. Katarina no lloró. Sus dedos por reflejo alisaron un pliegue imaginario de la falda, un gesto automático de quien se ha pasado la vida alisando las arrugas de los demás, en las camisas de su marido, en los uniformes de su hija, en las sábanas de su casa. Incluso al borde del abismo, sus manos insistieron en repetir el guión habitual. ¿Cuánto tiempo me queda? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. No pienses así, respondió el médico cubriendo sus manos temblorosas con las suyas. Lucharemos. Tengo pacientes que han superado esto y han estado viviendo plenamente durante más de una década. Katarina asintió, pero las palabras del profesional fueron amortiguadas, como a través de un espeso velo. Una sola idea martilleaba en su mente: ¿quién cuidará de la casa si yo no estoy aquí? Cuando salió del hospital, el viento de febrero azotó su rostro con una crueldad casi irónica. El cielo, bajo y gris como una sábana gastada, parecía oprimirle los hombros. Por todas partes la vida continuaba con indiferencia: pasos apresurados, bocinas, fuertes voces publicitarias procedentes de las tiendas. Qué extraño, pensó. Mi mundo se derrumbó, pero para todos los demás nada cambió. La llave se negó a entrar en la cerradura. Cuando finalmente logró abrir la puerta, el sonido ahogado de un partido de fútbol provenía de la sala de estar. Igor, ya estoy aquí, anunció quitándose el abrigo. Una queja fue la única respuesta. Respirando profundamente, entró en la habitación. El marido estaba tumbado en el sofá, con los pies apoyados en el brazo del mueble, una botella de cerveza medio vacía y un plato de snacks a su lado. Acabo de llegar del médico, dijo, sentándose en el borde de un sillón. Necesito decirte algo. Ahora no, interrumpió sin quitar los ojos de la televisión. ¿Ves? Casi anotan. Katarina apretó sus dedos hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. El dolor físico la ayudó a concentrarse. Tengo cáncer, Igor, dijo claramente y en voz alta. Cáncer de mama. Necesito cirugía. Finalmente volvió la cara y por un instante sus ojos traicionaron un destello de miedo, que pronto fue reemplazado por la irritación habitual. Ah, basta, refunfuñó, tomando otro sorbo. Estás inventando moda. Eres tan fuerte como un buey. ¿Quién va a trabajar si te enfermas, Algo dentro de ella se rompió, como un hilo deshilachado por el tiempo. 20 años de matrimonio. 20 años lavando, cocinando, cosiendo, apoyando, justificando, perdonando. Y ahora, cuando el suelo se abrió bajo sus pies, ni siquiera detuvo el juego. Tengo miedo, confesó con voz quebradiza. Tonterías, descartó Igor, ya de nuevo en el juego. Es genial. Estos médicos solo quieren chupar dinero. ¿Recuerdas a la tía de Sergei? Dijeron que iba a morir, y hasta el día de hoy sigue allí, más viva que nunca. Katarina lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Cómo pudiste vivir con ese hombre durante tanto tiempo? ¿Cómo podrías albergar la ilusión de que él cambiaría? Voy a acostarme, murmuró con el dolor de cabeza palpitante. Toma un medicamento, fue la respuesta distraídamente lanzada al viento mientras se lanzaba de nuevo al juego. Encerrada en su habitación, finalmente dejó caer las lágrimas, en silencio, asfixiada en la almohada, como aprendió a hacer durante años de vivir con un hombre que odiaba las escenas femeninas. Lloró por la vida que nunca tuvo, por los sueños archivados, por el miedo a la enfermedad y la soledad. La noche se prolongó interminablemente.
Acostada con los ojos abiertos, escuchó a su marido roncar y revivió, como una película amarga, fragmentos del pasado. La joven estudiante de pedagogía, encantada por el encantador Igor en los bailes del club, las promesas de un futuro dorado. Los ramos, los piropos. La madre, desconfiada, ese no sirve, hija. Es un viento pasajero. La boda en el monoambiente del alojamiento, las primeras peleas, el nacimiento de Anina. El despido de Igor después de la perestroika, las noches de bebida, las excusas poco convincentes. Ya se acabó, Katia. El país es una basura. No hay trabajo. Recordó cómo se las arregló, primero como empleada, luego como contadora, cargando pesadas bolsas de compras mientras él buscaba algo mejor, de las noches cosiendo disfraces para las presentaciones de su hija, de los días estudiando hojas de cálculo. 15 años, calculó, mirando al techo. 15 años simplemente sobreviviendo, como una vieja máquina. Trabajando pero sin alegría, sin propósito. La idea de la muerte que la había aterrorizado por la mañana, ahora le parecía casi irónica. Después de todo, ¿qué perdería? ¿Esa casa gris? ¿Ese extraño que ronca en la casa de al lado? ¿Un trabajo en el que te valoran solo por la eficiencia mecánica? Anina. Su corazón se hundió. No, gracias a ella no podía rendirme. Y entonces, como un relámpago que atraviesa la oscuridad, una certeza cristalina la invadió: si mi destino es irme, quiero vivir, aunque sea por poco tiempo, de verdad. Si mi destino es sobrevivir, reinventaré mi vida. La decisión que tomó esa noche de insomnio fue a la vez simple y aterradora. Ya no sería rehén del miedo ni aceptaría la humillación. No se aferraría a la farsa de ese matrimonio. Mañana, se prometió, se lo contaré todo a Anina. A la mañana siguiente, cuando Igor salió con la excusa habitual, buscar trabajo, es decir, encontrarse con sus amigos desempleados en la parte trasera de algún garaje, sonó el timbre. Mamá, soy yo. Anna entró como un rayo de sol invernal, trayendo consigo el fresco olor a nieve y juventud, y un strudel de manzana, su delicia favorita. Katarina la observaba, incapaz de cansarse de esos rasgos que, a pesar de tener 22 años, ser independiente, tener trabajo y asistir a la escuela nocturna, todavía tenía la niña de las trenzas que le regalaba colajes de hojas secas desde el jardín de infantes. «Mamá, ¿pasó algo?», preguntó Anna, estudiando su rostro. «Te ves diferente». Sentada en la cocina, con té humeante y strudel entre ellos, Katarina sostenía la taza con ambas manos, como si buscara calor. Afuera, la nieve caía en generosos copos, cubriendo el mundo con un manto blanco. Anina, comenzó con voz firme a pesar del temblor interno, ayer estuve en el médico. Necesito decirte. Y luego, sin rodeos, me reveló todo, el diagnóstico, la cirugía, las estadísticas que, según el doctor Marina, todavía le daban una oportunidad. La mujer que la miraba estaba casi irreconocible. Los ojos, antes cansados y resignados, ahora brillaban con una luz que ella misma no reconocía, algo entre desafío y una extraña y nueva confianza. La tela azul oscuro del vestido, fluida como la noche, acentuaba la palidez de su piel, pero también resaltaba su postura erguida, sus hombros finalmente libres del peso invisible que había cargado durante años. Es ahora o nunca, pensó, mientras sus dedos temblorosos cerraban la cremallera de su espalda. El salón de baile de Zolotoy Yakor vibraba con música, risas y el brillo de los cristales de las lámparas de araña. Katarina entró como si cruzara una frontera. Afuera, la mujer hizo una reverencia, por dentro, el que se negaba a desaparecer sin luchar. Los ojos se volvieron hacia ella, no por la elegancia del vestido, sino por la transformación que simbolizaba. Tamara Ivanovna enarcó las cejas al verla, mientras Vladimir, el conductor, sonreía desde la esquina, como si conociera un secreto. Ekaterina Romanovna. La voz de Gennady Stepanovich atravesó el alboroto como una espada. Él se acercó, su sonrisa profesional plasmada en su rostro regordete, pero sus pequeños ojos la examinaban con nueva curiosidad. ¡Qué sorpresa! No esperaba verte aquí. Es una noche larga, Gennady Stepanovich, respondió ella aceptando la copa de champán que le ofreció un camarero. El líquido dorado burbujeaba, reflejando las luces, como si celebrara algo que solo ella entendía. Y la vida es aún más corta. Él se ríe, pero era una risa diferente, sin la condescendencia habitual. Realmente has cambiado, parecía decir esa mirada. Y por primera vez, Katarina no se sintió más pequeña por eso.
Desde el otro lado de la habitación, Anna la observaba, apoyada en una columna, con los brazos cruzados sobre el vestido negro que resaltaba su juventud. Cuando sus miradas se encontraron, la hija saludó discretamente, en un gesto al mismo tiempo cómplice. Edad y aprobación. Te lo dije, dijeron esos ojos. Eres más fuerte de lo que piensas. Katarina tomó un sorbo de champán y sintió el frío de la copa en sus dedos. La música había cambiado, algo lento, melancólico, como si el universo estuviera conspirando para hacerle escuchar su propia voz detrás del ruido. ¿Qué pasa si me desplomo mañana? ¿Qué pasa si la operación? Pero luego recordó las manos de Anna estrechando las suyas, el contrato firmado con el aumento, la promesa que se había hecho frente al espejo, vivir, aunque fuera solo por hoy. ¿Bailar? La voz de Vladimir llegó a su lado, baja y firme. No era una pregunta, sino una oferta, o quizás un desafío. Ella dudó. ¿Hace cuánto que no bailas? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no hiciste algo solo porque querías? ¿Por qué no? Respondió dejando el vaso en una mesa cercana. Cuando sus dedos tocaron los de él, Katarina sintió que algo se reorganizaba dentro de ella, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. No fue amor, no fue pasión, fue algo más simple y poderoso, elección. La elección de no dar marcha atrás. No esperar. De ocupar espacio. Y mientras daba vueltas en la habitación, con la música envolviéndolas y las miradas de sus colegas, algunos admirados, otros envidiosos, fijos en ella, Katarina comprendió, la enfermedad le había dado un regalo amargo pero precioso. El tiempo era limitado. Y eso la hizo por primera vez libre. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las calles como un manto inmaculado sobre el pasado. Dentro de ella algo también cayó, las excusas, los miedos, la vida que vivía a la mitad. Y en lugar de todo eso, surgió una tranquila certeza, ella ya no sería la misma. Y por primera vez, eso no la aterrorizó. Fue solo el comienzo. La mujer que se miró en el espejo esa tarde ya no era la misma de siempre, sus ojos ya no estaban apagados, su postura estaba torcida por el peso de años de silencio. Era el vestido. No, no fue solo el vestido. Era la tela que, como por arte de magia, requería otra postura, otro brillo en los ojos, otra versión de sí misma. Ella se ordenó a sí misma, aunque fuera solo por una noche. Aunque fuera solo por unas horas robadas a una vida que hasta entonces, era más de otros que de ella. El restaurante estaba a tope. Tintinearon vasos en brindis que no eran los suyos, risas mezcladas con música demasiado alta para una conversación íntima. Katarina estaba sentada en una mesa alejada, sus dedos nerviosos ajustaban el dobladillo de su vestido como si pudiera, con un simple gesto, borrar la sensación de no pertenecer allí. Siempre había preferido la sombra, era más seguro. Katerina Romanovna, repitió mentalmente como si su nombre completo pudiera prestarle una armadura. Fue entonces cuando Tamara se sentó a su lado, sin contemplaciones, con los ojos brillando con una picardía que solo el vino y la confianza de quien no teme al juicio pueden dar. Estás espectacular, declaró Tamara sin rodeos. Este vestido fue hecho para ti. O tú por él. Katarina tiró discretamente de su falda, como si el cumplido fuera un exceso que no se ajustaba a su cuerpo. Pensé que era demasiado. Para mí, quiero decir. Ya no soy una chica de 20 años. Tamara resopló como si la idea fuera ridícula. Ay, querida, a los 40 comienza la vida. Un amplio gesto con el vaso indicó la habitación. Mira cómo los hombres te devoran con la mirada. Y era verdad. Entre los colegas que miraban en su dirección se encontraba Vladimir. Cuando sus miradas se encontraron, él levantó su copa en un gesto que fue más que un saludo, fue una invitación. Un desafío. Tras el tercer brindis, la música se tragó la última resistencia y los cuerpos se rindieron a la pista de baile. Katarina permaneció en la mesa, sus dedos trazando círculos distraídamente en la base del vaso intacto. Nada de alcohol antes de los exámenes, repitió la voz severa del médico. Pero no fue solo eso. Era el temor de que si se permitía aflojar las ataduras, ya no podría volver a asegurarlas. ¿Puedo invitarte a bailar? Vladimir estaba frente a ella, impecable con su traje oscuro y su barba arreglada con una precisión que lo hacía parecer más joven de lo que era. Katarina sintió que su cara olvidaba cómo comportarse.
Yo no bailo bien. Yo bailo, respondió extendiendo la mano. Y prometo guiarte. Y guiado. Con una confianza que no era arrogante sino cuidadosa, como si supiera exactamente cuánta presión ejercer para no asustarla. Su gran mano apenas rozó su espalda, pero Catarina sintió su toque quemar a través de la tela, como si la piel, hace tanto tiempo que me quedé dormida. Luego despierta de repente. ¿Hacía cuántos años que alguien la invitaba a bailar? ¿10? ¿15? El tiempo era un ladrón silencioso. El azul te sienta muy bien, murmuró Vladimir, sus ojos oscuros, casi negros, pero con chispas doradas que brillaban cuando la luz los golpeaba, recorriéndola de arriba a abajo. Gracias, bajó las pestañas, consciente de repente de cómo su corazón latía salvajemente como por primera vez. Como si fuera una adolescente en su primer baile. Hace mucho tiempo que quiero hablar contigo, prosiguió, tras una pausa calculada. Pero nunca encontré las palabras. ¿De qué? Casi preguntó, pero él ya respondió con voz firme, sin dramatismo. Mi esposa falleció hace 4 años. Cáncer. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un lago, creando olas que Catarina sintió en su propio pecho. Lo siento, tartamudeó automáticamente. No necesitas sentir, negó con la cabeza. Solo estoy explicando por qué tardé tanto en acercarme. Después de Tania, fue como si me congelara. Y ahora veo que tú también eres así. Dudó como si hubiera ido demasiado lejos. Lo siento. No quise invadir tu vida. No está bien, dijo rápidamente Catarina, sorprendida al darse cuenta de que era cierto. Yo simplemente no me lo esperaba. Y bailaron. Una canción más. Luego otro. Su cuerpo recordaba pasos que creía olvidados, como si el recuerdo estuviera grabado no en su mente, sino en sus huesos. Cuando la acompañó a casa, déjame llevarte, había insistido, a pesar de sus protestas, la ciudad parecía diferente. Las calles, antes grises e indiferentes, ahora brillaban bajo las farolas, misteriosas, casi mágicas. El aire olía a posibilidad. ¿Es cierto que usted fue profesor?, preguntó Vladimir cuando estuvieron cerca de su edificio. ¿Quién te lo dijo? Se sorprendió. La gente habla, sonrió. En nuestra empresa todo el mundo sabe todo sobre todo el mundo. Catarina suspiró, sus dedos jugando con la correa de su bolso. Me gradué, pero la vida tomó otro rumbo. Primero nació Anya, luego el dinero escaseó. Necesitaba algo para pagar las cuentas. ¿Y lo querías? La pregunta fue directa, como un golpe que la tomó desprevenida. ¿Acaso tú? Catarina cerró los ojos por un momento y de repente se vio como una niña, los muñecos alineados como estudiantes, el trozo de madera sirviendo de pizarrón, las gruesas líneas de tiza anunciando un futuro que ella juraba sería suyo. El olor a tinta nueva en los cuadernos, la emoción del primer día de clases, la certeza de que encendería chispas en las mentes jóvenes. Sí, admitió, su voz casi un susurro. Yo quería. Muy. Vladimir la miró como si la viera por primera vez. Eres una mujer extraordinaria, Catalina Romanovna, dijo por fin. ¿Qué tal, salimos de nuevo? Cine, un paseo, lo que prefieras. Algo cálido se extendió por su pecho, una sensación olvidada durante tanto tiempo que le tomó un tiempo reconocerla, esperanza. Sí, respondió y él sí salió con facilidad, con naturalidad, como si siempre supiera que ese momento llegaría. El reloj marcaba poco más de la 1 cuando entró al apartamento, intentando hacer el menor ruido posible. Pero la luz de la cocina estaba encendida. Igor estaba sentado a la mesa, con una botella vacía de vodka como única compañía y los ojos inyectados en sangre de odio y autocompasión. Finalmente está aquí, escupió, levantándose con dificultad. ¿Crees que no lo veo? Todos se fueron y tú seguías ahí, arrastrándote hasta ese momento. En el pasado, ella se habría acobardado, puesto excusas y suplicado por la paz. Pero esa noche, después del vino que no bebió, las canciones que la hacían sentir viva, las palabras que le recordaban quién podía ser, su furia simplemente se sintió agotadora. Estoy enfermo, Igor, dije mirándolo a los ojos por primera vez en años. Cáncer. En 2 semanas me operarán. Y ni siquiera preguntaste cómo estoy. Él retrocedió como si ella lo hubiera abofeteado. ¿Otra vez con esa historia?
Se rió amargamente. Mentir. Solo quieres deshacerte de mí, ¿no? Encontró a su amante y ahora inventa enfermedades para... Catarina sintió que una extraña calma la invadía, como si estuviera observando la escena desde afuera. ¿Sabes algo? Interrumpió con voz tranquila. Te mostraré algo. Fue a su habitación, abrió su bolso y regresó con los exámenes, informes, resultados de biopsias, sellos y firmas que no dejaban lugar a dudas. Los arrojó sobre la mesa frente a él. Leer. Si puedes. Igor miró los papeles como si fueran un trampa, labios moviéndose sin emitir ningún sonido. Su rostro se contrajo, la máscara de desdén se desmoronó. ¿Tú hiciste esto? Acusó con la voz quebrada. Solo para expulsarme para estar con tú. Cállate, interrumpió ella sin gritar. Sin miedo. Y luego empezó a tirar su ropa al suelo. Camisas, pantalones, todo lo que encontré en el armario, como si cada prenda fuera un peso que finalmente pudiera desechar. ¿Qué estás haciendo? Gritó tratando de agarrarla. ¿Te has vuelto loco? Vete, dijo Catarina, sin mirar atrás. No quiero verlo más. Ni hoy ni nunca. No puedes. Él la agarró por los hombros y la sacudió. Esta es mi casa. ¿Su? Ella se rió, un sonido seco y triste. Compré este apartamento con mi propio dinero. Mientras usted estuvo 15 años buscando una oportunidad. Así que lo que. Soy tu marido. Por ley, todo es nuestro. Comprobemos, lo miró impasible. Ahora vete. Tu madre debe estar despierta. Ella siempre le da la bienvenida, ¿no? Te calienta, te alimenta, finge que eres una víctima. Igor la soltó como si estuviera ardiendo. Tú, no es así, tartamudeó. No puedes hacerme esto. Puedo, respondió Catarina. Y lo haré. ¿Por qué, sabes? Lo peor ha pasado en mi vida. Una sonrisa fría. ¿Y no fuiste tú? ¿Tiempos difíciles? Catarina dejó escapar una risa amarga y triste. 20 años seguidos. Pero ahora, querida, no estamos en los 90. Hay trabajo. Si hubiera testamento. Tiene estudios superiores, Larisa Pavlovna golpeó la mesa con el puño. Pero no se va a ensuciar las manos con trabajo sucio, ¿verdad? Prefiere beber y jugar videojuegos. Mientras yo soy quien mantiene esta casa, Catarina asintió secamente. La suegra frunció los labios. Sé muy bien lo que está pasando. Tienes un amante, ¿no? Luego inventó esta tonta excusa para echar a mi hijo. Estoy enferma, dijo Catarina en voz baja. Tengo cáncer. En 2 semanas, cirugía. Larisa Pavlovna jadeó y luego entrecerró los ojos. Mentir. Igor habló. Tú inventaste todo esto. Mire aquí, Catarina deslizó el informe médico sobre la mesa. Puedes leerlo tú mismo. La suegra tomó el papel de mala gana, se ajustó las gafas y miró las líneas. Luego lo arrojó hacia atrás, desdeñosa. Así que lo que. ¿Quién puede decir que no fingió esto solo para deshacerse de Igor? Quizás le haya pagado a algún médico sin escrúpulos. Catarina negó con la cabeza. ¿Cuántos años había pasado temiendo a esta mujer? Temblando en cada visita, intentando agradar, limpiando la casa hasta dejarla reluciente antes de su llegada. Dijo con cansancio Larisa Pavlovna. ¿Puedes creerlo o no? Ya no me importa. Estoy agotado. Estoy muy cansado de ambos. ¿Cómo te atreves a hablarme así? La suegra se levantó enardecida. Te deseo. ¿Qué? Interrumpió Catarina tranquilamente. ¿Qué has hecho por mí además de tratarme como a un intruso en mi propia casa? Aún te arrepentirás, Larisa Pavlovna bajó la voz hasta convertirla en un silbido venenoso. Si muere, todo este apartamento pasará a manos de Igor. Por ley. Él es tu marido. Las palabras flotaron en el aire, pesadas. Catarina miró a esa mujer amargada, de cabello despeinado, y de repente comprendió, con claridad desgarradora, estas personas nunca fueron mi familia. Nunca lo serían. Sal preguntó en voz baja.
Por favor. Falda. Todavía vas a suplicar de rodillas que Igor vuelva. La suegra se levantó, pesada. Recuerda lo que dije. Cuando llamaron a la puerta, Katarina hundió las manos en la mesa. Dentro de ella un vacío resonante como una campana que suena sin cesar, miedo, dolor, desesperación. Pero mezclado con todo esto, algo extraño y embriagador, la libertad. Es verdad, pensó con cruel lucidez. Si muero, él se queda con todo. Si sobrevivo, tendré que luchar por cada centímetro. Sacó su teléfono y encontró el número de Anna. Hija, dijo cuando la voz de la joven respondió al otro lado. Eché a tu padre. Necesito un buen abogado. Tenemos mucho de qué hablar. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y a resignación. Katarina pasó junto a ellos, agarrando una pequeña bolsa de gimnasia con sus cosas contra su pecho. Sintió que cada paso la acercaba a la línea que dividiría su vida en un antes y un después, si es que había un después. El pensamiento era una piedra en su pecho, pero lo apartó, aferrándose a las firmes palabras del médico. Marina, lo atrapamos a tiempo. A cada lado, sus más cercanos, Anna y Vladimir. Es extraño cómo en solo 2 semanas, se había vuelto cercano. La llamaba todos los días y le preguntaba cómo estaba, para los fines de hermana los llevó a ella y a Anna a caminar por Kolomenskoe, caminando por el parque nevado, respirando aire fresco. Su sala es para 4, dijo la enfermera al frente. Ahora solo hay 2 pacientes, así que no es tan difícil. Katarina asintió sin apenas escuchar. Los resultados de los últimos exámenes bailaban ante sus ojos: neoplasia maligna, carcinoma de mama invasivo. Fue surrealista leer eso sobre tu propio cuerpo, como si estuvieras hablando de otra persona, un extraño. Mami. Anna le apretó la mano con fuerza. No te preocupes, ¿vale? Los médicos dijeron que todo estará bien. Por supuesto que lo harás. Katarina sintió surgir en su interior una ola de amor maternal, un impulso de proteger. Incluso ahora, con su propia vida en juego, lo que más importaba era el futuro de su hija. Se detuvieron frente a la puerta de la enfermería. La enfermera se alejó discretamente, dándoles espacio. Vendré todos los días. Anna la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su hombro. Te traeré pirojki, libros, lo que quieras. Lo sé, mi sol. Katarina le dio unas palmaditas en la espalda a su hija, como lo hacía cuando era pequeña, después de una pesadilla. Se alejó secándose las lágrimas. Está bien, espera en el pasillo. Solo quedaron ellos 2, Katarina y Vladimir. Empezó a hablar y tartamudeó. Yo quería decir, la miró, ese hombre grande y fuerte, que de repente parecía un niño perdido. Ekaterina Romanovna, finalmente lo logró. Voy a esperar. Tú sanarás y yo estaré aquí. Todo el día. Había tal cruda sinceridad en su voz, tal cuidado genuino, que algo le dolió en el pecho. Extendió la mano y le tocó el hombro ligeramente. Gracias, Vladimir. De repente él le tomó la mano y le besó las yemas de los dedos, con torpeza, casi infantilmente. Mejórate. Nosotros, estamos esperando. La sala estaba sorprendentemente luminosa y limpia. Al lado de cada cama una mesita, al lado de la ventana, un pequeño frigorífico. Era Irochka de una fundación benéfica, explicó una de las compañeras de cuarto, una mujer corpulenta de unos 50 años, con el pelo corto y gris. Soy Zinaida. Puedes llamarme Zina. Y señaló la cama junto a la pared, donde yacía una niña muy joven. Esa es Natasha. Solo tiene 18 años, eso sí. Katarina tragó con fuerza. Anna tenía 18 años cuando ingresó a la universidad. Era tan injusto una época así allí, en ese lugar. No te tortures así. Zinaida parece haber leído sus pensamientos, susurrando. Ella está bien. 2º año de universidad, quimioterapia. El tumor ha retrocedido casi por completo. Entonces vete a casa. Natacha, escuchando la conversación, se apoyó en los codos. ¿Cómo te llamas? La voz era joven, clara como el cristal. Catalina. Puedes llamarme Katia. Tía Katia, sonrió la niña. No tengas miedo. Los médicos aquí son buenos y no dejamos a nadie solo. Tía Katia.
Esa simplicidad calentó algo dentro de ella. Aquella muchacha con las sienes afeitadas y sin cejas, le hablaba como a una igual, como a una compañera, no como a una enferma, ni como a una pobre. Allí, dentro de esos muros, todos eran iguales ante la enfermedad. Al caer la noche, Catarina ya conocía sus historias. Zinaida, maestra de escuela primaria de Electrostal, luchaba por segunda vez contra el cáncer, el primero había ganado 5 años antes. Nosotros también nos ocuparemos de eso, dijo pragmáticamente, como si se tratara de una gripe estacional. Tengo un nieto en primer grado. No puedo debilitarme. Necesito enseñarle el alfabeto. Natacha era estudiante de medicina. Combino teoría y práctica, se ríe. Cuando me recupere, seré todo un oncólogo. Sabré exactamente lo que sienten los pacientes por dentro. Ya era de noche cuando llegó el cuarto ocupante, una mujer delgada, exhausta y de ojos apagados. Tasia se presentó secamente. Cuarta etapa. Cuidados paliativos. Y se volvió hacia la pared. Esa noche, acostada en la dura cama del hospital, Catarina pasó mucho tiempo mirando hacia la oscuridad. De vez en cuando, el destello azulado de un teléfono móvil iluminaba la sala. Se podía escuchar la suave respiración de las otras mujeres. Cada uno con su historia, su dolor, su esperanza. Dios, pensó Catalina, aunque nunca había sido particularmente religiosa. Si existes, me da fuerza. Me da tiempo para ver a Anna casarse, para conocer a mis nietos. La oración silenciosa la calmó. Y poco a poco. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vienes todos los días como si yo fuera, como si fuera obligatorio? Vladimir se detuvo en la puerta, con los dedos todavía agarrados al picaporte. Por un momento pareció que él no contestaría. Luego, lentamente, como si sopesara cada palabra, se volvió y la miró directamente, esa mirada franca que siempre la dejaba avergonzada. Porque quiero, Catarina. No por obligación. Su voz era baja pero firme, sin una pizca de vacilación. Hace 20 años dejé ir a una mujer que amaba porque pensaba que darle espacio era lo mismo que dejarla ir. Pensé que si ella realmente quería quedarse, volvería sola. Pero la vida no es así. Hizo una pausa y por primera vez Catarina notó cómo sus manos, siempre tan seguras, temblaban levemente. La perdí. Perdí la oportunidad de ser feliz con alguien que me entendió sin palabras. Y desde entonces, juro que nunca volveré a cometer el mismo error. El silencio que siguió fue denso, lleno de todo lo que no se había dicho en 2 décadas. Catarina sintió que su corazón latía más rápido, no por la debilidad de su cuerpo, sino por algo mucho más peligroso, la esperanza. ¿Qué pasa si no soy ella?, preguntó, su voz casi un susurro. Vladimir sonrió de esa manera torcida que hizo que las arrugas de sus ojos se hicieran más profundas. Nunca fuiste ella, Catarina. Siempre fuiste tú. Y eso, para mí, es mucho mejor. No esperó una respuesta. Ella simplemente asintió como siempre lo hacía, y se fue, dejando atrás no solo el olor a pino de su eau-de-cologne, sino también una certeza que no sabía que necesitaba. Algunas personas no se dan por vencidas porque no saben lo que es darse por vencido. Simplemente se quedan. Incluso cuando el mundo dice que es demasiado tarde. Incluso cuando la vida ya ha demostrado que duele. Y fue así, entre analgésicos y suero, que Catarina entendió, la segunda oportunidad no se trataba de empezar de cero. Se trataba de ver finalmente lo que siempre estuvo ahí, en las manos callosas de la madre que seguían orando por ella, en la risa nerviosa de la hija que encontró el amor donde menos lo esperaba, en el hombre que, contra toda lógica, decidió quedarse cuando todos los demás se habían ido. Esa noche, mientras la sala se dormía con el sonido de los monitores y los suspiros de las otras mujeres, Catarina cerró los ojos y se permitió soñar. No con milagros, no con curas instantáneas, sino con el mañana. Con Anna riéndose con su vestido de novia, con su madre enseñando a sus nietos a recoger hierbas en el patio trasero, con Vladimir trayendo pan caliente por la mañana, como si fuera la cosa más natural del mundo. Porque al fin y al cabo, la vida no se trataba de evitar las tormentas. Se trataba de aprender a bailar bajo la lluvia. Y por primera vez en mucho tiempo, Catarina sintió que todavía tenía música en su interior. Es cierto, madre, susurró Catarina, acariciando con sus dedos la taza de té caliente entre sus manos. Y yo también estoy aquí ahora.
La frase quedó flotando en el aire, ligera como el aroma a menta que su madre acababa de recoger del jardín. No fue ni una promesa solemne ni un juramento dramático. Era simplemente la verdad, simple y desnuda, como el sol que ahora calentaba sus hombros a través de la ventana deformada. 20 años de silencio, de palabras tragadas, de miedos que se anidaban como telarañas en los rincones del alma, y aquí, todo eso empezó a disolverse en la luz dorada de la tarde como el azúcar en el té. Valentina Petrovna no necesitó decir nada más. Sus ojos, húmedos pero sonrientes, hablaban por ella. Sabiamente dejó que el silencio hiciera su trabajo, mientras sus manos, marcadas por el tiempo, seguían triturando las hojas de Smorodinovnik para la infusión. La vida se compone de estos pequeños gestos, pensó Katarina, observando los dedos de su madre, los mismos que, décadas atrás, remendaban sus vestidos rotos, que amasaban la masa del pan los domingos, que la seguían por el patio cuando, de niña, cazaba mariposas con un tarro de mermelada. Aquí estarás bien, la madre finalmente rompió el silencio, pero no como una pregunta, sino como afirmando algo ya escrito en las estrellas. La tierra sana. El aire cura. Y el tiempo, bueno, el tiempo hace lo que debe. Katarina sonrió. No era la sonrisa forzada de los últimos meses, la que ensayaba frente al espejo del hospital para no asustar a Anna. Era algo nuevo, casi extraño, como si sus músculos hubieran olvidado cómo moverse así, sin peso, sin sombra. Estiró las piernas y sintió la áspera madera del porche bajo sus pies descalzos. ¿Cuántos años hace desde la última vez que caminé descalzo?, se preguntó a sí misma. ¿Cuántos años desde que me permití sentir el suelo? Mamá, llamó después de un largo suspiro. ¿Y si no sé cómo vivir ahora? No como superviviente. No como enfermo. Justo como yo. La pregunta salió. Antes de que pudiera detenerla, cargado de una vulnerabilidad que la asustaba. Pero Valentina Petrovna no se inquietó. Simplemente dejó la taza, tomó la mano de su hija y la presionó contra su propio pecho, justo encima de su corazón. Escucha, dijo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Aquí. Siempre lo supiste. Simplemente lo olvidé. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando para demostrar su punto, un viento cálido sopló a través del porche, trayendo consigo el olor a tierra mojada y el lejano canto de un ruiseñor. Katarina cerró los ojos. Quizás, pensó, quizás la cura no esté en olvidar lo que pasó, sino en recordar quién era yo antes de todo esto. Antes del diagnóstico. Antes de Igor. Antes de aprender a medir la vida en dosis de medicina y noches de insomnio. Cuando volvió a abrir los ojos, su madre ya se había levantado, sacudiéndose la falda con un gesto práctico. Ven, dijo extendiendo su mano. Recojamos fresas. Los primeros del año están maduros y le prometí una tarta al vecino. Siempre hacías la mejor concha, ¿recuerdas? Katarina dudó solo un segundo antes de aceptar esa mano callosa. Y mientras seguía a su madre por el camino de piedra hasta el macizo de flores, donde las bayas rojas brillaban como rubíes entre las hojas, algo dentro de ella, algo pequeño, testarudo y vivo, empezó a despertar. Tal vez, se repitió a sí misma, tal vez la nueva vida no sea un lugar al que vas, sino algo que haces. Un pastel a la vez. También le dijo eso a su Aniuta, para que ella lo supiera. La casa siempre espera. En la segunda semana en el pueblo, recuperó las fuerzas para realizar caminatas más largas. Katarina deambuló por los campos vecinos, subió la suave colina detrás de la casa, pasó horas observando las nubes deslizarse sobre la interminable extensión. A veces le parecía que la enfermedad nunca había existido, sino solo una pesadilla de la que finalmente había despertado. Pero por la noche, cuando tocó la cicatriz de su pecho, supo, todo era real. La cirugía, el miedo, la soledad y también esas nuevas personas que la ayudaron a mantenerse en pie. Todas las noches Vladimir llamaba. Les preguntó por su salud con una cortesía que sonaba a cariño, les contó novedades sobre el trabajo, se ofreció a traerles lo que hiciera falta. Su voz en el teléfono sonaba como si viniera de la habitación de al lado, a no cientos de kilómetros de distancia. En una de esas conversaciones, Katarina se escuchó reír, jugar, compartir sus impresiones del paseo y captó la mirada sorprendida de su madre. ¿Qué? Preguntó cuando colgó. Nada, Valentinovna meneó la cabeza, pero sus ojos brillaron. Solo que tú estabas como antes. Como era antes de Igor. Vivo.
Asterisco. Esto es hermoso, Valentinovna. Vladimir se detuvo en la cima de la colina, contemplando el pueblo que se extendía debajo. Como el paraíso. Paraíso, nada. Refunfuñó, pero el cumplido la agradó. Solo quedaron los ancianos. Todos los jóvenes fueron a la ciudad. Cerraron la escuela y el correo también. Vamos al mercado una vez a la semana en el pueblo vecino, si la furgoneta no se avería en el camino. Había llegado sin avisar. Llamó el viernes por la noche diciendo que se había tomado un tiempo libre con Julia y que si no había objeciones, le gustaría venir. Trajo regalos, delicias de la ciudad, libros nuevos y sobre todo, un pedazo de ese mundo que Katarina ni siquiera sabía que extrañaba, después de semanas de tranquilidad rural. Valentinovna, como si sintiera algo, anunció que iba a la casa de su vecina. Voy a ver a Stepanovna. Ayer me llamó para probar la gelatina. Quédate aquí, respira un poco. Y se fue dejándolos solos en el banco de madera frente a la casa. El sol se inclinaba hacia el oeste, tiñendo todo de dorado. Olía a lilas y a hierba recién cortada. ¿Te gusta aquí?, preguntó Vladimir, observando el rostro sonrojado de Katarina. Me siento como si hubiera renacido, sonrió. Aquí todo es verdad. El dolor, la alegría. Se sentaron en silencio escuchando los sonidos de la tarde, el lejano mugido de las vacas que regresaban del pasto, el canto de las golondrinas, el susurro del viento entre las hojas nuevas. Katerina Romanovna empezó a decir de repente y algo en su voz la puso tensa. Necesito decir algo. Se quedó en silencio como si organizara sus palabras. Se quedó mirando el sol poniente. No fue casualidad que estuve a tu lado todo este tiempo. Ni siquiera las llamadas. Hizo una pausa. Hace mucho tiempo que no te soy indiferente. Simplemente no tuve el coraje de decirlo. Katarina escuchó con el corazón latiéndole en la garganta. Sé que este no es el momento, se apresuró. Estuviste enfermo, necesitas recuperarte. Hay mucho por delante. Pero ya no lo quiero. Cállate, Katarina. Respiró hondo. La amo. Las últimas palabras salieron bajas, firmes, como las de quien había ensayado saltar al agua fría y finalmente se lanzó. Miró su perfil perfilado a la luz del atardecer, las sienes plateadas, las manos fuertes sobre las rodillas, y no encontró respuesta. En su interior todo temblaba, el miedo, una tímida esperanza, la intuición de algo inmenso a punto de suceder. No espero una respuesta ahora, añadió volviéndose hacia ella. Solo quería que lo supieras. Que tenía una opción. Vladimir logró decir finalmente. Tengo miedo. Miedo a empezar de nuevo a los 42 años. ¿Qué pasa si la enfermedad regresa? Él tomó su mano entre las suyas, grande y cálida. El amor no tiene edad, Katarina, dijo simplemente. ¿Y la enfermedad? Suspiró. Pase lo que pase, estaré a tu lado. No prometo que será fácil. No prometo que siempre tendré las palabras adecuadas. Pero estaré aquí. Todo el día. Cada minuto. Se sentaron en el banco tomados de la mano como adolescentes, mientras el sol desaparecía en el horizonte, llevándose consigo un día más. Un día que podría haber sido el último, pero que se convirtió en el primero de un capítulo nuevo y desconocido para ellos. Mamá, tengo noticias. Anna irrumpió en el apartamento, radiante como un samovar pulido. Katarina marcó la página del libro. En 3 meses en el pueblo, leyó todo lo que no había tenido tiempo en 20 años, desde clásicos hasta novelas contemporáneas. La piel tendrá un bronceado saludable. Su cabello, que volvió a crecer después de la quimioterapia, formaba rizos juguetones, dándole un aspecto casi infantil y travieso. ¿Qué novedades, sol mío? Sonrió viendo a su hija quitarse los zapatos sin desatar las correas. Me voy a casar. Soltó Anna, tirándose en el sofá a su lado. Me preguntó Misa. Mirar. Extendió la mano, donde brillaba un anillo sencillo pero elegante con un pequeño diamante. Aniuta, Katarina la abrazó sintiendo sus ojos arder. Felicitaciones, querida. Quiere conocerte de verdad, mami, parloteó Anna. Te dije tantas cosas sobre ti. Se muere de curiosidad, es tan gracioso, no dejaba de preguntarte qué regalarte para complacer.
Pasaron la noche hablando de la ceremonia, los planes, el futuro. Anna se iluminó cuando describió a Misa, cómo él la ayudó con sus estudios, cómo ella la apoyó durante la hospitalización de su madre y cómo le presentó a sus padres. Ya sabes, mami, murmuró antes de irse a dormir. Nunca imaginé que existieran relaciones como esta, donde no da miedo ser uno mismo. Donde te aman. Simplemente. Katarina acarició el cabello de su hija, pensando en cómo se entrelazaban sus destinos, ella y Anna. Ambos encontraron el amor verdadero muy tarde. Ambas casi repitieron el destino de tantas mujeres, aguantar, callar, obedecer. ¿Y tu padre lo sabe? Preguntó sorprendiéndose a sí misma. Anna negó con la cabeza. No tengo idea de dónde buscarlo. Llamé a la abuela Larisa, pero ella solo dice malas palabras. Dice que es culpa mía, que acabé con el hombre. Suspiró. No importa. Si quieres, aparecerá. Todo limpio. Katerina Romanovna, Marina Sergeyevna se reclinó en su silla y se quitó las gafas. Remisión completa. Yo diría que naciste bajo una estrella de suerte. Katarina se sentó, temerosa de creer lo que escuchó. ¿Es esto definitivo? En nuestro trabajo nada es definitivo, sonrió el médico. Pero de momento todo va genial. Seguiremos monitoreando. Por supuesto, vendrás a los exámenes. Pero para vivir, se guardó las gafas en el bolsillo del abrigo. Para vivir, Katarina Romanovna, se puede y se debe. Con toda intensidad. Al salir del hospital, su primer impulso fue llamar a Vladimir. Hola. Tengo buenas noticias. Voy para allá ahora mismo, respondió de inmediato. Solo dime dónde. ¿Qué tal si nos encontramos en el parque? Sugirió. Ese por el que caminamos antes del ingreso. Quiero ver cómo es el verano. El parque floreció fragante. Las madres empujaban cochecitos, las ancianas alimentaban a las palomas. Las parejas de novios se sentaban cogidos de la mano en los bancos. Escenas cotidianas que para Katarina componían un cuadro de deslumbrante belleza, como si viera el mundo por primera vez, sus colores, sus sonidos, sus olores. Estoy sano, dije cuando llegó jadeando como si hubiera corrido todo el camino. El doctor comenzó Vladimir, pero ella lo interrumpió con una sonrisa. No. Lo somos. El delicado vestido. La suave tela se deslizó entre sus dedos, mientras el aroma de flores frescas, rosas blancas y lirios, llenaba el aire. Era un olor a comienzos, a promesas que... El destino, después de tantos reveses, finalmente parecía dispuesto a cumplirse. Ya está esperando abajo, murmuró Anna, ajustándose el collar de perlas que pertenecía a su abuela. Dicen que está tan nervioso como un niño el primer día de clases. Katarina rió suavemente sintiendo el suave peso de la felicidad en su pecho, casi físico. Entonces están mintiendo. Vladimir no se pone nervioso. Él conquista. Por cierto, como te conquistó, bromeó, pellizcando ligeramente a su hija en el brazo. Y como me conquistó a mí, cuando menos lo esperaba. Anna se sonrojó, pero sus ojos brillaron con una luz que Katarina conocía bien, la certeza de que esta vez todo estaba bien. No había sombras en la sonrisa de su hija, ni dudas escondidas detrás de las palabras. Era diferente a todo lo que Katarina había experimentado con Igor, diferente incluso a su propia juventud, cuando todavía creía que el amor era sinónimo de sacrificio. ¿Crees que vendrá papá? Preguntó Anna de repente y el nombre quedó flotando en el aire como una nota desafinada. Katarina dudó por un momento, pero no dejó que la sombra del pasado nublara ese momento. No lo sé, Zeikik. ¿Y sabes? No importa. Sostuvo el rostro de su hija entre sus manos, obligándola a mirarla a los ojos. Hoy no se trata de él. Se trata de ti y de Mikhail, de la vida que construiréis juntos. Una vida donde nadie necesita pedir permiso para ser feliz. Anna asintió y Katarina vio como la última de sus dudas se disolvía en lágrimas que no caían. En cambio, su hija la abrazó con fuerza, como si quisiera mantenerla allí, en ese momento de pureza, antes de que el mundo empezara a girar de nuevo. Vamos, mamá. Antes de que me rinda y me escape contigo a la dacha de Vladimir. Demasiado tarde, se rió Katarina, recogiendo el ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana en el jardín.
Me secuestró hace mucho tiempo. Asterisco. La habitación estaba decorada con elegante sencillez, mesas de madera pálida, manteles de lino crudo, velas que parpadeaban como estrellas terrestres. Los invitados murmuraban, reían, alzaban copas en brindis prematuros. Pero Catalina solo tenía ojos para la figura junto a la ventana abierta, donde la luz dorada del atardecer dibujaba siluetas alrededor de Vladimir. Él la vio antes de que ella lo llamara. Siempre la vi. Estás impresionante, dijo ofreciéndome el brazo y su voz sonaba áspera por la emoción. Aunque prefiero cuando estás en jeans y con tierra en las manos, plantando tus malditos tulipanes. Y prefiero que vayas de traje, replicó ella, pasando los dedos por sus impecables solapas. Pero me encanta aún más cuando lleva una camisa arrugada, oliendo a café y madera quemada. Vladimir se rió, un sonido profundo que parecía salir de su pecho, y Katarina sintió el calor familiar de esa risa, como si fuera un abrazo. ¿Ana está lista?, preguntó, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. Casi. Katarina ladeó la cabeza, observando la forma en que la luz acentuaba las arrugas alrededor de sus ojos, las marcas de una vida que, contra todo pronóstico, los había llevado hasta aquí. ¿Crees que estamos locos? ¿Casarse de nuevo a esta edad? Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, le tomó la mano y se llevó los labios a los nudillos, como había hecho aquel día en el parque, cuando el mundo entero parecía haberse detenido a escuchar. Creo que somos los únicos que lo entendemos, murmuró finalmente. Me enseñaste que la vida no se trata del tiempo que nos queda, Katenka. Se trata de lo que hacemos con él. Y entonces empezó la música. Katarina se giró y vio a Anna caminando por el pasillo del brazo de Mikhail, y algo dentro de ella, algo que había sido herido, traicionado, casi destruido, finalmente se calmó. No era solo la hija la que se casaba. Era el cierre del círculo. Era una prueba de que a veces las cosas rotas podían repararse con oro, volviéndose más fuertes y hermosas que antes. Cuando Vladimir le estrechó la mano, Katarina supo que ya no necesitaba agradecer al destino. Ella ya estaba viviendo la respuesta. Los vestidos eran sencillos, como todo en esa ceremonia. Como el de ella meses antes. El de Anna no fue un espectáculo lujoso, sino una celebración íntima, tejida con hilos de autenticidad. Un acogedor restaurante en una casa antigua, con paredes que parecían guardar secretos generacionales, más que un salón de baile impersonal. Pocos invitados, los amigos del colegio de Anna, los que la vieron crecer entre risas y confidencias, los amigos de Mikhail, que lo acompañan desde su época universitaria. Algunos compañeros de trabajo, los que realmente importaban. Y Vladimir. Siempre Vladimir. Él estaba allí impecable con su traje oscuro, con esa sonrisa tímida que solo aparecía cuando algo lo conmovía profundamente. Sostuvo la mano de Katarina con una firmeza que era a la vez protección y promesa, mientras Anna y Mikhail intercambiaban anillos, dos anillos que sellaron no solo un matrimonio, sino la curación de una historia. Luego, cuando empezó la música, la hizo girar por la pista con sorprendente ligereza, como si bailar con ella fuera algo que siempre hubiera sabido hacer. Y cuando se le escaparon las lágrimas durante el brindis de su hija, esas lágrimas que Katarina no pudo contener, aunque quisiera, fue él quien le ofreció el pañuelo, discretamente, como si entendiera que algunas emociones son demasiado sagradas para ser interrumpidas. Igor no estaba allí. Ni siquiera llamó para felicitar. Anna no hizo comentarios, pero Katarina lo sabía, la ausencia de su padre dolía como una herida que nunca sana del todo. Por mucho que su hija intentara convencerse de que no importaba, una parte de ella todavía esperaba, inútilmente, un gesto, una palabra, cualquier señal de que en el fondo él la amaba. Pero algunas esperas son como arena entre los dedos, cuanto más apretamos, más se nos escapan. Cuando cayó la noche y los recién casados se marcharon entre risas y confeti, Vladimir acompañó a Katarina a pie a su casa. La ciudad dormía a su alrededor, y las hojas secas bajo sus pasos parecían susurrar verdades antiguas, de esas que solo el silencio de la mañana revela. ¿En qué estás pensando?, preguntó al notar su mirada distante. En la vida, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Como todo encaja de forma tan extraña. Hace un año pensé que me estaba muriendo. Y ahora estoy viviendo de verdad. Se detuvo.
Él la giró hacia él con una delicadeza que contrastaba con su robusta constitución, y Katarina se dio cuenta, una vez más, de cómo ese hombre había llegado sin previo aviso, cuando menos lo esperaba, y lo había transformado todo. No con gestos grandiosos, sino con una presencia constante, como el sol que te calienta sin pedir nada a cambio. Katia, llamó usando el diminutivo que había adoptado meses atrás, como si el formalismo del pasado nunca hubiera existido. Necesito decirte algo. Ella lo miró y en sus ojos vio reflejado todo lo que había sido, las cicatrices, los miedos, las noches de insomnio, y sin embargo, allí estaba él, inquebrantable. Cásate conmigo, pidió simplemente. Solo quiero cuidar de ti por el resto de mi vida. El mundo se detuvo. No hubo fanfarrias, ni rodillas en el suelo, ni promesas exageradas. Solo esas palabras dichas con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Katarina lo miró a ese hombre que la vio completamente, fracturas y todo, y aún así decidió quedarse. Y luego, sin dudarlo, respondió. Sí. Ese sí llevó universos. No fue solo consentimiento, era el eco de una mujer que, después de años de sentirse invisible, finalmente se dejó ver. Su propia ceremonia fue incluso más discreta que la de Anna. Casi un secreto compartido solo con aquellos que realmente importaban. Valentina Petrovna lloró, secándose las lágrimas con la punta de un pañuelo blanco bordado para la ocasión, como si cada puntada fuera una bendición cosida a mano. Anna y Mikhail observaron tomados de la mano, sonriendo, como si este fuera el segundo acto de su propia historia de amor. Alexei, el hijo de Vladimir, vino desde San Petersburgo especialmente para ese día, y aunque tropezó con las palabras del brindis, sus ojos brillaron con un orgullo que no necesitaba elocuencia. Mira, susurró Valentina Petrovna a su vieja amiga K, en la mesa de al lado. 43 años y sonrojada como una novia de 20. Es amor, querida. El amor nos hace esto. Y era verdad. Katarina se sintió ligera, como si los años de peso sobre sus hombros se hubieran disuelto en el aire. Mirando a Vladimir, que se reía de algo con Mikhail, pensó, aquí está la verdadera felicidad. No en palacios de cuento de hadas, no en riquezas acumuladas, sino en estos momentos simples, donde lo que importa son las manos que se entrelazan, las miradas que entienden sin palabras y la certeza de que por fin, ella pertenecía a algún lugar. Ven aquí, sol mío, Anna se acercó con un paquetito en brazos. Presenta a la abuela Valentina. La niña, que lleva el nombre de su bisabuela, miraba el mundo con ojos azules enormes y serios como si evaluara si ese lugar merecía su estancia. La boquita rosada ahora se fruncía en un puchero de insatisfacción, ahora se abría en una sonrisa desdentada, pura como la primera luz de la mañana. Dios mío. Susurró Katarina, abrazando a su nieta contra su pecho. Qué milagro tan increíble. Los cálidos deditos se aferraron a su dedo con sorprendente fuerza, como diciendo, estoy aquí. Y no me iré. Anna, ansiosa, intentó advertir. Ten cuidado, mami, es tan pequeña. Lo sé, hija mía, sonrió Katarina, con la confianza de quien ya había tenido a una hija en brazos. Las manos recuerdan. Y cuando se quedó sola con su nieta, empezó a tararear la misma canción de cuna que le cantó a Anna, años atrás. Valentina la miró sin pestañear, como si memorizara cada línea de su rostro. Había algo en esa mirada infantil, una sabiduría ancestral, como si ese alma recién llegada trajera consigo conocimientos que los adultos habían olvidado. Gracias, murmuró Katarina, sacudiendo a la niña. Por esta segunda oportunidad. Por dejarme ver este día. Recordó esa noche en el hospital hace un año, aplastada por el diagnóstico, desesperada, rezando torpemente, desesperadamente, solo para vivir lo suficiente para conocer a sus nietos. Y allí estaba ella. Vivo. Saludable. Con una familia que la amaba, un esposo que la miraba como si fuera lo más preciado del mundo y una nieta que en ese preciso momento, se quedó dormida en sus brazos confiada. Mamá, ¿por qué lloras? Anna apareció en la puerta, alarmada. ¿Pasó algo? No, hija mía, Katarina sonrió entre lágrimas. Es solo felicidad. Ahora, sentados en el banco del parque, eran 5. Mikhail empujaba el cochecito donde dormía Valentina, respirando profundamente, como solo los bebés saben hacer. Anna hizo un gesto mientras contaba alguna historia, con los ojos brillantes.
Vladimir tomó la mano de Katarina y le acarició la palma con el pulgar, un gesto que se había vuelto automático en un año de convivencia. Observaba a su familia, la que casi pierde por miedo a cambiar, por costumbre de aguantar, de doblegarse. Lejos, en otro barrio de la ciudad, Igor vivía con su madre. Anna había mencionado, en tono neutral, que él no podía conseguir trabajo y que bebía cada vez más. A veces Katarina sentía algo extraño, no lástima, no, sino una especie de arrepentimiento por los años desperdiciados, por el tiempo pasado esperando que algo cambiara por sí solo. ¿En qué estás pensando? Vladimir besó su sien. En la vida, sonrió. Cómo salió todo de una manera tan inesperada. Una enfermedad que se suponía que me mataría, y terminó salvándome. No fue la enfermedad, Katia, la acercó más. Fuiste tú. Tu coraje. Tu fuerza. Ella negó con la cabeza. No era fuerte. Simplemente tuve suerte con la gente que me rodeaba. Como usted. Con Ana. Con mamá. Aún no te ves, sonrió. No ves lo extraordinario que es. Iba a protestar, pero Valentina se despertó, se movió en el cochecito y soltó un suave gemido. Anna ya se estaba levantando, pero Katarina fue más rápida. Déjamelo a mí. Extrañé mis joyas. Levantó a su nieta, inhaló ese olor único a bebé y comenzó a mecerla, cantando suavemente una melodía sin palabras. Los ojos azules de Valentina se fijaron en ella, intensos, como reconociendo algo más allá del tiempo. Aquí está el hilo de la vida, pensó Katarina. De abuela a madre, de madre a hija, de hija a hija. Y en cada uno de ellos había un poco de todo lo anterior y algo nuevo, solo suyo. Esta idea la llenó de una paz que nunca antes había sentido. Pase lo que pase a partir de entonces, cualesquiera que sean los giros del destino, ella lo tenía. Esa gente que ama. Y en él, vuestra eternidad. Gracias, dijo sin dirigirse a nadie en particular. ¿Por qué? Vladimir parecía confundido. Para todo, respondió ella, simplemente. Para toda la vida. Y sonrió. Una sonrisa amplia y abierta, como si nunca antes hubiera sonreído así. La sonrisa de una mujer que recibió una segunda oportunidad, y finalmente supo qué hacer con ella. ¿Qué pasaría si tú, que ahora tienes esta historia en tus manos o entre tus ojos, también pudieras sentir el peso de esta verdad? No como un mero espectador, sino como alguien que reconoce en el eco de estas palabras, un pedazo de su propia alma. Deja tu rastro aquí. No como un número en una estadística, sino como una voz que se suma a otras, tejiendo la misma red invisible que la salvó esa noche. Dime de dónde vienes, si es de esos rincones donde el viento susurra a escondidas. Entre las montañas o las calles que nunca duermen, iluminadas por el neón y la esperanza. Cada ciudad, cada pueblo, cada rincón tiene una historia como esta esperando ser contada. ¿Y el tuyo? Quizás esté a solo un comentario de distancia. No guardes este silencio para ti. Haz clic en el corazón como si encendiera una vela en la oscuridad, un pequeño gesto, pero ilumina más de lo que imaginas. Y suscribirse a este canal no como un acto mecánico, sino como un pacto, lo mismo que hizo consigo misma esa mañana, cuando decidió que algunas cosas, algunas personas, valen la pena conservarlas para siempre. Porque historias como esta no terminan cuando se lee la última palabra. Ellos permanecen en ti. Y ahí es donde comienza todo.